Muy buenos días. La verdad es un honor grandísimo estar hoy acá compartiendo esta mesa redonda, que finalmente lo es, porque es una mesa de amigos, de compañeros, para hablar de un tema que es el tema crítico para la Fundación Pfizer, que es el tema de innovación. Y no hay mejor forma de hablar de innovación que con personas que la están trabajando y ejerciendo todos los días. Y ese es el gran beneficio de tenerlos hoy acá. Estoy rodeado por 4 personas valiosísimas que han sido merecedoras de premios de la Fundación Pfizer en su última edición y que han reflejado desde sus diferentes ópticas de trabajo esfuerzos importantes que han sido además premiados en el área de la innovación. Lo que haremos hoy en día es, como amigos, en una discusión, que más que discusión es una charla, hablar de la innovación, compartir un poco experiencias, perspectivas, posibilidades, compartir, por supuesto, desde las diferentes ópticas de trabajo, entender cómo promocionamos y apoyamos la innovación en las diferentes áreas en que nos desenvolvemos todos los días, cómo percibimos la innovación en el país. Realmente se está apoyando, vemos oportunidades allí, podríamos hacer algo más, requerimos de alianzas adicionales para trabajar, etcétera, etcétera. Ese es un poco el objetivo de estar hoy reunidos. Y qué mejor que comenzar, por favor, presentándonos cada uno para entender un poco y en qué área estamos, cómo nos desenvolvemos en el día a día y así permitir comenzar este diálogo. Si quieres, Blanca, por favor, comenzamos contigo. Pues soy Blanca López Ibor, soy oncólogo pediatra, trabajo en el Hospital Montepríncipe del grupo HM Hospitales y bueno, llevo toda mi vida dedicada al diagnóstico y tratamiento del niño y adolescente con cáncer. Muchísimas gracias, Blanca. Susana, por favor. Pues yo soy Susana García Silva, trabajo en el laboratorio del doctor Héctor Peinado, que es el laboratorio de microambiente y metástasis en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Y bueno, nosotros nos dedicamos a estudiar los primeros pasos de la metástasis y enfocamos nuestro trabajo un poco para encontrar aplicaciones que puedan servir para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de pacientes, especialmente en melanoma, que es el campo en el que tenemos más experiencia. Muchísimas gracias, Susana. María, por favor. Pues yo soy María Valerio, he trabajado mucho tiempo en la sección de salud del mundo y ahora trabajo en el campo de la comunicación y entonces estoy especializada en el campo de la salud, la ciencia y la medicina y la divulgación. Gracias, María. Saturnino, por favor. Sí, soy Saturnino Maldonado, profesor de la Universidad de Alcalá. Mi background es de ingeniería de telecomunicación y desde hace unos años estoy promoviendo un programa solidario que se llama Padrino Tecnológico, con el que tratamos de desarrollar ayudas técnicas para niños con discapacidad. Muchísimas gracias. Yo quisiera solo presentarme, por supuesto, con el panel. Mi nombre es Jorge Sáenz, soy médico y farmacólogo y soy el director médico de la Unidad de Productos Esenciales de Pfizer. Pero más importante que eso, tengo el honor de ser patrono de la fundación y esa es la razón también por la que estoy hoy acá. Yo quisiera comenzar utilizando algo que está aquí en la pared y cuando entré esta mañana al salón veía esta frase y me impactaba algo que es muy importante. No puede haber creatividad sin diversión. Y cuando uno piensa un poco en eso, viene creo que inmediatamente a la mente el concepto de que cuando algo con amor, con gusto, me divierto y en esa diversión creo. Y ese creo que es el concepto que se evidencia en cada uno de ustedes y en los proyectos que han presentado y que han ganado. Hay detrás de cada proyecto algo especial que es el que motiva o lo que motiva la innovación. Y es estar a gusto con lo que se hace y algo que es muy importante, poner en el centro del proceso de innovación a la gente, a las personas, independiente desde el punto en el cual estés viendo a esa persona. Entonces, partiendo de esta diversión, que es la misma que pretendemos que tengamos hoy acá, que nos divertamos hablando, quisiera comenzar preguntándoles, ¿cómo viven ustedes el proceso de innovación en sus diferentes áreas? ¿Cómo se divierten en ese día a día innovando? Blanca, por favor. Me toca la primera. Sí, pero luego cambiamos. Pues, ¿cómo vivo yo la innovación en el lugar en el que trabajo? Pues, efectivamente, cuando he entrado me ha pasado lo mismo que a ti, ¿no?
entendiendo que la creatividad es una característica única, una cualidad única del ser humano, y que cuando la descubres en el otro, ya no solamente en ti, sino también en el otro, y la fomentas, entonces eres capaz de ver lo verdaderamente humano que hay detrás del hombre en las circunstancias en las que esté, ¿no? Yo soy oncólogo pediatra. Cuando comencé, el 20% de los niños se curaban. Hoy en la unidad más del 82% de los niños se curan. Eso implicó en mi vida el irme lejos, muy lejos de España, a estudiar y a hacer mi especialidad, y luego a traer aquí pues todo aquello que aprendí, ¿no? En mi campo hay muchos avances técnicos, de los que luego, si quieres, puedo hablar, que han marcado la diferencia y explican el por qué tengo el privilegio de haber vivido en mi larga vida estos magníficos resultados en el tratamiento del cáncer infantil. Pero no solamente es técnica de lo que yo quería hablar aquí hoy, sino entender que la medicina es una ciencia. Eso implica pues que hay que subir un poco el nivel, pensar en quién es nuestro enfermo, qué es lo que necesita de nosotros, entender que el enfermo es el enfermo y su familia y su mundo, y del cual también somos responsables y tenemos que cuidarles, y entender que la medicina, hoy en día el campo por el que yo creo que está innovándose, y hablaremos de cosas técnicas, está en entender también que es que tiene que estar imbricada o metida dentro de otros grupos de profesionales, y aquí se ve claramente, ¿no? Tenemos que trabajar con ingenieros, con arquitectos, con bioinformáticos, pues no sé, con todo tipo de técnicos, y también con personas cuyo principal trabajo es precisamente el arte, la música, la literatura, y todo esto además partiendo de lo fundamental que está a mi derecha, que es la investigación básica. O sea, sin investigación básica la translacional no existiría y no estaríamos en los niveles en los que estamos de curación del cáncer en España y en todo el mundo. Blanca, muchísimas gracias, y das perfecto la entrada para Susana. Susana, ¿cómo lo vives tú desde el CENIO, por favor? Bueno, desde el CENIO la verdad es que nosotros somos un laboratorio muy joven que se ha fundado hace 2 años, entonces pues está todo lleno de gente joven, y también no tenemos como una tradición ya de investigación de proyectos, aunque obviamente algunos proyectos sí que se han traído del laboratorio de Nueva York, que era donde estaba antes Héctor. Pues hemos tenido mucha libertad a la hora de pensar nuevas cosas, nuevas cosas que queríamos tratar, nuevos proyectos, y por eso pues la verdad es que sí que hemos adoptado una estrategia un poco más creativa o innovadora en ese sentido, y bueno, de momento todavía es un poco pronto para tener frutos, pero bueno, los proyectos que hemos conseguido, el dinero que hemos conseguido nos avalan de que realmente estamos haciendo cosas que pueden ser interesantes a largo plazo y generar realmente productos o innovación que pueda ser útil a los pacientes en este caso. Susana, y el solo hecho de tener ya publicaciones en revistas como Nature, sí, y demás, eso nos respalda, obviamente, para poder arriesgarnos, y sí que es verdad que en el laboratorio hacemos cosas que son bastante arriesgadas porque pueden dar una buena recompensa, una alta recompensa, pero también puede ser que no lleguemos a nada, pero bueno, también tenemos otra parte, obviamente, de investigación básica, sólida, que también ponemos un montón de trabajo y de esfuerzo en ello, pero que sí que también apostamos por ser innovativos. Gracias, Susana. Y María, desde la perspectiva de tu área del periodismo, ¿cómo vives y cómo percibes el tema de innovación? Al lado de ellas te sientes pequeñito, ¿no? Porque, claro, Blanca, Susana, lo que hacen ellos a nivel particular, pues claro. Pero sí que creo, y antes lo comentábamos antes de comenzar con Blanca, en el papel de los medios de comunicación como transmisores, ¿no? Y como canales de hacer llegar esa innovación al público, ¿no? En general y a la sociedad. Y me gustaba cuando dabas tu paso siempre poniendo al paciente en el centro, ¿no? Porque es verdad que a veces se publican muchas innovaciones o avances científicos, y es verdad que a veces es difícil, ¿no? Trazar la línea y separar la verdadera innovación, que probablemente algún día vaya a beneficiar a los pacientes, de
de los fuegos artificiales, ¿no? De cosas que a lo mejor es innovación, pero si no repercute en el paciente, bueno, pues quizás ahí está un poco el trabajo, ¿no? De la especialización de los medios de comunicación. Y me gustaba también cuando se dio a conocer el premio de la Fundación Pfizer. En mi caso era por un artículo que era una nueva técnica para aliviar los temblores del Parkinson. Y yo creo que la fuerza de ese artículo no solo era la técnica, era que era Juana, era la protagonista. A mí me hizo particular ilusión, ¿no? Porque es verdad que se veía a Juana antes y después del tratamiento y decías, bueno, es que esta innovación le ha cambiado la vida a esta mujer, ¿no? Y bueno, yo creo que ese es un poco el kit de la cuestión. Muchísimas gracias, María. Saturnino, por favor. Bien, yo tengo un comentario que añadir a esa cita y tal vez no debiera hacerlo, corregir a quien la hizo. Y es el que efectivamente la diversión o cuando la creatividad te llena, yo creo que lleva a la repetitividad. Pero no creo que no pueda existir la creatividad desde el sufrimiento o desde un grave problema. Un grave problema te puede hacer buscar una solución. Lo que sí hace, y creo que eso me ocurre a mí, es que cuando obtienes unos resultados, que puede ser la sonrisa de un niño o una anécdota en cualquiera de los colegios a los que visitamos, esos pequeños detalles te hacen volver a casa. Tal vez ese día no, porque estás especialmente cansado y dices, ¿por qué me he metido yo en todo esto? Pero al día siguiente vuelves a recordar esa sonrisa o ese pequeño detalle y te hace repetir e incidir tratando de buscar soluciones. Yo creo que si no es un trabajo o si no es una dedicación que te llena, en la que te sientes reconfortado, es muy difícil apostar por esa creatividad, porque para desarrollar nuevas soluciones, nuevas investigaciones desde cero y mucho más en la investigación básica, tienes que estar muy involucrado en el día a día, ¿no? Entonces, yo creo que ese detalle lo que te hace es apostar por repetir, por seguir incidiendo en la búsqueda de soluciones. Saturnino, muchas gracias. Hay un punto común que identifico en esta conversación que creo que es valiosísimo. Y fíjate, es desde tu campo, por ejemplo, Blanca, desde trabajando en toda una red de hospitales con niños, ¿cierto? Y facilitando que esos niños y sus familias, digamos, tengan un manejo adecuado de su enfermedad, una reintegración mejor una vez que están mejor, y simplemente facilitando que la vida sea más vivible para esos niños, que tengan mejor calidad de vida en su recuperación. O en el caso tuyo, Susana, cuando se genera investigación básica que va a aportar finalmente data que va a permitir en el futuro tener técnicas de diagnóstico mejores o más rápidas, o en el caso de publicar y hablar de temas como el tema del Parkinson y nuevas terapias o nuevas posibilidades para los pacientes, o en tu caso, que es la academia, Saturnino, vinculada, generando opciones, desarrollos tecnológicos para apoyar personas que tienen ciertas discapacidades y demás. En todo esto, el concepto es que la innovación tuvo una aplicación directa sobre alguien. Y ese es un tema que quería poner sobre la mesa. Hace poco leía la diferencia entre inventar e innovar, y me pareció muy interesante, porque decían inventar pueden ser muchas cosas, y la puedes medir por la cantidad de patentes que tiene un país, o por el gasto que tiene en I+D, por ejemplo. Pero ¿cuánto de esos inventos pasan a beneficiar a alguien? Probablemente un porcentaje que no es más alto, que no es el más alto. Entonces, ¿dónde está la innovación? Cuando lo que hace se traduce en que alguien se beneficia, y que incluso algunos documentos dicen y que se convierte inclusive en algo que monetariamente genera riqueza y valor. Hablando de ese tema, Saturnino, comencemos ahora por este lado. ¿Cómo percibes tú eso, por favor? Sí, efectivamente, una de las definiciones de la RAE de la innovación es la creación o modificación de un producto y su introducción en el mercado. La visión mercantil está ahí de la innovación y es llevar hasta el último efecto la introducción de un producto, de un servicio, la mejora del sistema de producción, pero bajo mi punto de vista no solo se innova en productos que finalmente acaban en el mercado. Y efectivamente, con la referencia que hacías a las patentes, yo creo que si se hiciera en España un análisis de las patentes, pues seguramente en todo el mundo, no creo que seamos muy diferentes de todas las patentes, el número de patentes que realmente acaban en
en explotación, pues es posiblemente marginal, ¿no? Ahora ha habido un cambio en la ley de patentes y pues bueno, no sé si esto redundará en que esas patentes lleguen a efecto con mayor tasa de las que hasta ahora se hacen, porque si en el proceso de la innovación consideramos hasta el final, hasta que haya una aplicación, todo el proceso es muy complicado y es muy largo. La creatividad o la invención es una primera parte, pero queda todo un proceso hasta llegar al final, que puede ser la comercialización. Entonces, obviamente, si nos fijamos en la primera etapa, pues en cada uno de los escalones irán cayendo proyectos y el resumen final, pues obviamente deja caer muchos menos de los que se inician. Eso creo que pasa aquí en España y pasará en todos los países. María, sobre ese mismo concepto, ¿percibes tú que ese tema de innovación que debe traducirse en algo? Claro. ¿Cómo lo percibes tú desde la óptica del periodismo? Sí, yo de hecho creo que a lo mejor cuando hablamos de innovación tendríamos que a lo mejor abrir un poco el foco, ¿no? Y no pensar solo pues, en nuevos fármacos, o a veces piensas en una nueva tecnología. A lo mejor innovación es una nueva forma de gestión o de estructurar la forma de trabajo. Y claro, el objetivo de cualquier innovación o de cualquier cambio es que eso repercuta en el paciente, ¿no? Entonces, leí hace poco una entrevista con César Velasco, que es el nuevo director médico del Valdebrón, y él hablaba de una cosa que me gustaba mucho, que él lo llama gestión innovadora, ¿no? Un poco hablando de lo que antes hablábamos de divertirse, él hablaba de la importancia de la motivación y de que, claro, cualquier cambio estructural requiere a veces solventar o resolver algunas barreras de los propios organismos, del propio funcionamiento del sistema de salud, pero a veces la innovación puede estar en un pequeño cambio en la forma de hacer las cosas y no tenemos que pensar solo en innovación como en grandes gastos o aparte de las patentes o de cosas quizás más tangibles, ¿no? Pero desde luego, claro, yo creo que ahí está el objetivo, ¿no? De la innovación, que llegue a alguien o que alguien se beneficie. Susana. Pues yo quería decir que desde el punto de vista de lo que es investigación básica, investigación translacional, en nuestro campo la innovación pues se entiende un poco en que hay una cosa que es un potencial innovador, que nosotros podemos generar un conocimiento, una tecnología nueva que puede ser útil, pero luego hay una parte que es la capacidad innovadora, que es la capacidad de trasladar esos resultados, esos conocimientos en productos y servicios, y que desde el punto de vista de los científicos, aquí necesitamos un poco una capacidad de asociarnos con compañías biotecnológicas o grandes o pequeñas que realmente pongan esa parte de lo que es producción de productos. Y luego, por otro lado, hay otra parte que creo que es importante, que es la gestión de esa innovación, que es un poco también lo que decía Blanca, que es que desde el punto de vista científico sentirte motivado realmente, bueno, aparte de pues la utilidad para los pacientes, pero la gestión de los derechos intelectuales, pues otro tipo de gestiones que se tienen que hacer, pues que eso realmente se necesita y a lo mejor en nuestro campo no está tan apoyado como puede estar en otros sitios que están mucho más enfocados a la industria. Entonces que todo eso tiene que funcionar fluidamente para que realmente la innovación llegue a ser realmente útil, a convertirse realmente en cosas útiles para los pacientes. ¿Qué opinas tú? Blanca. Pues cuando has preguntado por la diferencia o la similitud entre la innovación e invento, me ha entrado un ataque de pánico, porque así, a bote pronto, entonces, escuchándolos y reflexionando un poco, yo creo que para innovar, la innovación tiene que ver con el saber de dónde venimos, saber dónde estamos y saber intentar ver hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir, ¿no? Y es muy importante el saber de dónde venimos, porque vivimos en una sociedad en la que es como todo lo inmediato y cuando cuentas lo que pasaba hace 40 años ya te consideran una encina y ya nadie te escucha, ¿no? Pero es importante saber de dónde sale todo esto, a diferencia del invento, que es más un eureka, me imagino, ¿no? Entonces, el poder parar, observar, reflexionar en un mundo en el que la información siempre es inmediata y hablas de para y observa,
me parece que es importante a la hora de empezar a pensar en innovación, ¿no? Luego, el saber dónde estamos y el saber observar qué cosas se pueden cambiar, a veces con pequeños movimientos, ¿no? Como decía también María, el considerar la medicina hoy en día como que solo se debería hacer pensando en el enfermo y como la razón de su existencia, en vez de hacer hospitales alrededor de médicos y de según lo que los médicos necesiten, sino pensar en lo que el enfermo necesita, desde cosas tan evidentes como cuidar su dignidad, o para ponerle una cara a la dignidad, recordar esa bata azul abierta por detrás, por poner una cara, ¿no? Entonces, a su dignidad, a formar a los estudiantes para que cubran a los enfermos, ¿no? A entender que el ser humano es un ser que el pudor forma parte de su estructura vital y mental y espiritual, ¿no? Bueno, pues esas pequeñas cosas, que es increíble que tengamos que hablar de innovación en ese sentido. Por eso yo, cuando hablan de humanización de la medicina, siempre digo que es rehumanización, porque ya existía. O sea, es ser capaces de echar un poco la mirada atrás, mirarla también ahora y luego ver a dónde vamos, ¿no? En ese sentido, y luego ver a dónde vamos, pues por ejemplo, en el tema del manejo de datos, ¿no? Que hay, de la locura que hay con el Big Data, que todo se mide en terabytes, y yo, por lo menos, la sensación que tengo es que no encuentro la pregunta. O sea, hay millones de datos, pero no encuentro quién se está haciendo la pregunta de qué hacer con todos esos datos, o sea, a dónde estamos yendo, ¿no? O, por ejemplo, la medicina regenerativa es innovación, pero a lo mejor nos estamos metiendo en un terreno en que tanto, o la medicina que aplica técnicas CRISP y todas estas cosas, es capaz de modificar el genoma humano. A lo mejor, ¿dónde nos estamos metiendo el que lo hace y el que lo recibe? Porque a lo mejor dentro de unos años tenemos esos 10 minutos en los que dónde estamos, qué hemos hecho. O sea, que me parece que la reflexión debería de ir muy acompañada de la innovación, no solo la creatividad, sino también pararse, observar y no echar a correr como desperdigado. Sí. Blanca, y esto que dices me lleva a dos reflexiones también cuando te escuchaba ahora hablar. La primera, fíjate lo que dices en el caso de la industria farmacéutica, cuando el concepto inicial era que un medicamento cualquiera que salía al mercado debería cumplir 3 cosas: haber sido hecho con calidad, demostrar eficacia y seguridad, que es lo clásico que uno conoce de cualquier producto. Y fíjate, en base a esa reflexión que debe surgir en el proceso mismo, de entender que el medicamento o cualquier otra posibilidad terapéutica debe ir más allá y centrarla fundamentalmente en el paciente, ha surgido lo que se llama valor terapéutico añadido y valor social del medicamento. Entonces ya entra a preguntarse uno, más allá de la eficacia, la seguridad y la calidad, ¿cómo se siente tu paciente al tomar este medicamento? ¿Cuál es su adherencia a la terapia? ¿Cuántos costos le ahorras al sistema al darlo? ¿El paciente ahorra costos propios de él cuando toma este producto? ¿Cuán pronto se reincorpora a su actividad laboral y se siente otra vez pleno y feliz? Eso nunca se considera. Hoy en día estamos hablando de eso porque definitivamente hay algo más detrás de. Y segundo punto, que también aquí va ligado un poco a la siguiente punto de conversación. ¿Qué es esto? Fíjate que algunas personas dicen, para poder llegar a innovar, la gente debe crecer con ciertos temas. Por ejemplo, dicen, en la primaria, en la formación primaria, ojalá que se fomente el tema de ser emprendedor, dicen, porque los niños deben crecer entendiendo el concepto de emprender desde muy pequeños, pero la innovación, dicen, se fomenta más en la universidad. ¿La razón cuál es? Según lo que colocan allí, dicen porque para ser innovador hay que conocer algo más. Innovar no es el eureka de una invención, como decías tú, sino la innovación tiene detrás un conocimiento adicional, una vida transcurrida, algo que te hace llevar esa innovación a un punto más allá para beneficiar a alguien. Entonces dicen, la universidad debería estar muy cercana al tema del innovador. Comencemos con la academia, Saturnino. ¿Cómo lo ves? Bueno, no sé si debo decir todo lo que pienso al respecto. Yo creo que los últimos cambios en el sistema educativo no han facilitado nada y no nos
no nos han propuesto una solución que sea mayoritariamente aceptada. Desde las propuestas de los gobiernos, con los que hace un rato hablábamos, yo señalaba un poco categóricamente tal vez que una propuesta se señala de sectaria, pero a la vez se propone otra que es aún más sectaria y es menos aceptada que la anterior. Eso nos lleva a que surjan problemas en el sistema educativo que son muy difíciles de corregir cuando una ley sale adelante y estamos esperando a cambiar de gobierno para cambiar la ley. Fundamentalmente se entiende lo que estoy diciendo con respecto a la educación secundaria. Pero en el caso de la educación universitaria, yo creo que los cambios, y es uno de los mensajes que traía señalados, es que la innovación, que en otra de las acepciones de la Real Academia es simplemente cambiar algo, alterar algo. Yo añadía que en las definiciones que hay que recoge la RAE de la innovación, no se señala en ningún sitio que ese cambio sea para mejor. No hay ninguna referencia a que sea un cambio para mejor. Tal vez lo sobreentendemos, pero lo cierto es que no está señalado. En el caso de los cambios en la educación universitaria, hemos tenido unas reformas relativamente recientes en los que el objetivo era converger con Europa. Europa, donde la inmensa mayoría de los países la educación universitaria estaba estructurada en 3 años de grado más 2 años de máster, y nosotros cambiamos un sistema que podía ser bueno o malo, no quiero analizarlo ahora, no quiero juzgarlo, para converger con Europa. Cuando convergemos con Europa, implantamos un sistema que es de 4 años más 2. Entonces, bajo mi punto de vista, es difícil entender si el esquema mayoritario es muy mayoritario, es de 3 más 2, ¿por qué en España se implanta un esquema completamente diferente? Más aún, en el caso de las ingenierías, que es el mundo en el que yo me muevo, ya teníamos exactamente el esquema 3 más 2. Entonces, teníamos las ingenierías técnicas con 3 años, más 2 años, que después de muchas reformas concluyeron en 2 años más para la ingeniería superior, que básicamente son las capacitaciones a día de hoy de la profesión del ingeniero técnico y la capacitación del ingeniero superior. Entonces, esos movimientos en el que, como decía Blanca, a veces no se analiza cuál es el objetivo, no se tienen en cuenta los actores que participan en el día a día, pues hace que llevemos a soluciones que son difíciles de conseguir un objetivo todo lo bueno que debería de ser. Yo añadiría un detalle más. Considerar que la masa de profesorado es una masa uniforme, a mí me parece que es un despropósito. Pensar que no hay profesores buenos y profesores malos y hay otros que están en el montón, en el que yo espero por lo menos estar ahí, pues eso es bajo mi punto de vista un despropósito. Igual que de los gestores, pensar que todo es uniforme, pues no ayuda. Y esto posiblemente sea uno de los grandes retos, ¿no? Porque el que haya un fracaso escolar en las primeras etapas y un fracaso escolar que después se extiende a los estudios universitarios, en nuestro caso las ingenierías tienen esa fama de dureza y tal, pues hace que gestionar este asunto sea complejo. Gracias, Saturnino. Blanca, Susana, una pregunta que a mí, por supuesto, por el tema de salud me llama siempre la atención. En la formación de profesionales del área de la salud, puramente área médica o administrativa salud, ¿aparece dentro del currículum, dentro del tema de innovación? ¿Realmente se fomenta la innovación en ese proceso de la universidad para trabajar en el área de salud? ¿O es un tema que surge espontáneamente ya en el trabajo, en la vida laboral? Bueno, yo creo que a nivel de los estudios de medicina siempre hay profesores
así, ¿no? Y yo creo que la educación empieza desde luego, como decías, en los colegios, en las familias, lo primero, en los colegios, y España, nuestro país, será lo que sea, o sea, dentro de 30 años o de 20 años, pues según lo que estamos haciendo ahora con nuestros jóvenes y niños, ¿no? En la universidad, que yo siempre entendí que la universidad era el lugar donde lo más importante era que te enseñaban la búsqueda de la verdad, pues eso me parece que la búsqueda de la verdad está bastante desaparecida, ¿no? Primero porque se cuestiona que exista, y a partir de ahí pues ya todo lo que queráis. Entonces, pues al final, claro, es la inmediatez, es lo último, y oyes verdaderos disparates. O sea, yo ayer estuve con una estudiante de medicina, de cuarto de medicina, que estaba en una verdadera crisis vocacional en cuarto de medicina, que estás justo a punto de terminarla, ¿no? Estaba sufriendo mucho esta niña y quería ir a hablar con el decano de su universidad, y porque estaba escuchando en una asignatura determinada algo que la estaba desconcertando completamente, y yo la escuchaba y decía, pues eso es lo que está pasando, le están contando lo último sin que ella sepa lo primero, lo fundamental, las bases de conocimiento que se aprenden en la universidad y que son verdad. O sea, es decir, no somos fruto de una improvisación, es decir, hay toda una historia que nos precede, de la que hay muchas cosas de las que podemos aprender y muchas cosas de las que debemos prescindir, evidentemente, ¿no? Pero insisto, o sea, y quizás eso sea lo más innovador, el volver a decir este tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Y luego no quiero dejar de decir lo que decías en la industria farmacéutica. Efectivamente, ahora en los ensayos clínicos en los que estamos participando, me llamó muchísimo la atención algo que yo había hecho toda mi vida, que es, le preguntan al niño a la hora de darle un jarabe si el jarabe sabe bien o no. Por supuesto, os podéis imaginar los comentarios del personal que está recibiendo información sobre ese ensayo, ¿no? Y entonces yo decía, pero vamos a ver, ¿cuántas veces me habéis visto a mí ir al control de enfermería y probar, por ejemplo, pongo el ejemplo de la hidralacina, que no sé si es de Pfizer, que es una medicina que tienen para la tensión arterial, que por supuesto no existe un jarabe, hay que machacarla a los niños, se la ponen en un poco de agua y es incomible. Entonces yo, tras oír muchos días que había un niño que no se la quería tomar, pues fui y la probé. Dije, bueno, no me choca nada, este niño es listísimo, esto no hay quien se lo tome, ¿no? Entonces efectivamente se están planteando esas cuestiones que al final vienen a responder, a centrar nuestro trabajo en aquellas personas que lo van a recibir, ¿no? Los jueces los jueces de mi trabajo no es mi currículum, no son los artículos que he publicado, son los padres y los niños que he tratado. Que por supuesto tengo que publicar, que por supuesto sí, ya lo sé. Pero al final, los que te dicen si realmente has hecho lo que tenías que hacer y has estado donde tenías que estar, son los que te han sufrido a lo largo de tu carrera profesional. Y eso yo creo que se aplica a todo, ¿no? Así que hay que ser valiente, hay que ser muy valiente, hay que ser creativo, buscar la verdad. Todo eso es lo que nos tienen que enseñar y lo que tenemos que seguir enseñando. Sí, sí. Blanca, y eso me lleva a un comentario que nos permitiría, porque a veces me pongo a pensar, ¿cómo llevamos todo esto a la práctica? Porque a veces, claro, podemos hablar del tema y, como decías tú, Blanca, inclusive reflexionar en temas que son core, que son fundamentales, no solamente en la innovación, sino en la vida misma. La formación en valores de los chicos, que debe ser lo fundamental para que luego eso se traduzca en una sociedad mejor y demás. Tantas cosas, la formación en medicina lógica, coherente en un currículum, que a mí me pasó exactamente igual que a ti en la Facultad de Medicina. Muchas veces me preguntaba cómo veo esta materia ahora sin haber entendido previamente lo que debería ser la base, y luego entendí que cuando entendía lo fundamental, por eso se llaman ciencias básicas, entendía lo clínico fácilmente y lo podía casi que deducir, pero no ocurría así normalmente. O sea, una serie de cosas como esta. La pregunta es, en el día a día, sabiendo que la innovación depende mucho del valor intrínseco de la persona, de su experiencia misma de vida, laboral, de poder tener la opción de pronto sugerir algo nuevo sobre como decías tú, María, sobre un proceso, inclusive un paso que se puede mejorar además. ¿Cómo fomentamos en el día a día con la gente con que trabajamos la innovación? ¿Hay alguna forma que tenemos para fomentarla, para que la persona del trabajo, desde la persona más sencilla, que probablemente esté en la recepción,
que probablemente si es involucrada en un proceso de innovación, mejora un paso y es la que está viendo cómo se recibe al cliente y puede decir, oye, podemos mejorar aquí e innovar. Fomentamos el proceso de innovación. Comenzamos contigo. Sí, pues yo creo que vuelve un poco a lo que decíamos al principio, ¿no? Que la innovación tiene que, digamos, permear toda la organización, ¿no? Por lo que tú decías, una persona de la organización que percibe algún proceso que quizás podría mejorarse y tal, claro, la propia organización, un hospital, una empresa farmacéutica, lo que sea, tiene que ser receptiva a esas innovaciones para que eso llegue, o sea, que no es solo, y luego lo mismo, no solo de abajo arriba, sino de arriba abajo, ¿no? Que las estructuras estén abiertas a mejoras. Me llamaba mucho la atención lo que decía Blanca de los jarabes. Es verdad que yo lo traigo al terreno de los medios de comunicación. Claro, es mucho más portada, pues eso, un órgano artificial, cualquier cosa mucho más llamativa, cuando es verdad que a veces pues un fármaco que pasa de una administración intravenosa a una administración oral, que el paciente no tiene que ir al hospital o que lo puede recibir en casa, que se olvida un poco de su enfermedad, quizás eso repercute más en la vida de la gente, pues que de momento órganos experimentales o medicina regenerativa, que es más difícil que de momento salga del laboratorio, ¿no? Entonces, Sí. Sí que es muy interesante. Y luego otra cosa, al hilo de lo que hablabais de los estudiantes, que no sé qué os parece a vosotros, también hablamos a veces de innovación y de emprendedores también, a veces un poco olvidando que hay fracaso por el camino, ¿no? Entonces, hablando de los niños también, aprender a gestionar los fracasos, porque para que una innovación triunfe, en ese camino a lo mejor ha habido muchos fracasos, ¿no? Sí. El otro día leía justo que habían abierto un museo del fracaso en Suecia, y entonces eran pues a lo mejor productos comerciales, de una bebida con sabor a tal que no había triunfado, ¿no? Pero como para llegar a una innovación exitosa o a un triunfo, digamos, ¿no? Ese camino está lleno de fracasos y de obstáculos que yo creo que desde los niños, ¿no? Hay que empezar a enseñar y a los estudiantes. Y María, y fíjate, solo un comentario, porque ahora me haces pensar en ello. Por ejemplo, la industria farmacéutica, y digamos desde la óptica médica, lo vivimos mucho, porque en la industria farmacéutica siempre se dice clásicamente que es una industria hecha basada en el fracaso, porque de cada 10.000 moléculas que se proponen, sale una o dos al mercado. Entonces, claro, si fallas 9.998 veces de cada 10.000 que intentas, claro, tienes un proceso que te permite lanzar muchas opciones todos los días para poder finalmente sacar algo al mercado, pero fallas continuamente. Y seguramente los mejores éxitos vienen precedidos por miles de fracasos, lo cual es muy importante. Susana, ¿cómo lo ves tú desde la perspectiva ya de la investigación básica? ¿Hay esa cultura realmente de innovación allí? Sí, bueno, si queréis yo cuento que nosotros recibimos a gente que sigue su formación pero ya después de la universidad, ¿no? Estudios de posgrado, y lo que notamos más en falta es, aunque son gente brillante, que tienen buenos currículums, la capacidad para resolver problemas por uno mismo, que eso también te ayuda a enfrentarte a problemas que puede haber, no solo científicos, bueno, todo tipo, pero que para resolver un problema tienes que estar habituado a resolver problemas, saber cuáles son pues las estrategias, pues que eso realmente falla un poco. Yo creo que eso también puede repercutir a la hora de pues si somos más creativos o no, según la educación que hemos tenido. Y nosotros realmente en el laboratorio tenemos que ayudar a que realmente aprendan a resolver los problemas, a ser independientes, y luego ellos ya identifican los problemas nuevos y los intentan poder resolver. Así que, bueno, yo creo que eso es importante, y ahí está también pues el tener unos conocimientos previos y experiencia que, claro, vas a ir acumulando y te va haciendo más sabio, pero también más creativo o más innovador. Y también decir que desde, pues por ejemplo, desde la Unión Europea, a los proyectos que nosotros optamos, hay una parte muy importante de lo que es la evaluación de ese proyecto, que cada vez más te está teniendo en cuenta pues lo que dice María del paciente y de cómo mejorar la calidad de vida, ¿no? No solo que el paciente pues tenga un nuevo tratamiento, pero que el tratamiento a lo mejor no es tan novedoso, pero de algún modo ayuda a mejorar la calidad de vida, por eso, pues porque se puede dar solo una vez y le permite trabajar, que esos son costes de que muchos pacientes pues generan digamos pues al estado de bienestar o lo que sea, y que realmente sí pueden tener una vida mejor para ellos y también mejor un poco para la sociedad. Pero bueno. Sí, Susana, muchas gracias. ¿Saturnino, algún comentario desde la academia a este tema? Pues yo añadiría que especialmente en las grandes estructuras es
más difícil, o bajo mi punto de vista es más difícil poder canalizar la innovación. Todos los sistemas tienen una inercia y cuanto más grande es el sistema, pues más inercia tiene, e introducir esos cambios resulta más complicado. En algunos artículos se señala que es más fácil el innovar en estructuras pequeñas, en la pyme yo creo que en los organismos públicos aún más difícil, ¿no? Porque te plantas frente a una estructura y una burocracia con la que es difícil luchar, ¿no? Entonces esa inmediatez que a veces necesitamos para llevar una innovación a efecto, para que haya un usuario final utilizándola o al menos en una fase de test o de primeras pruebas, pues te encuentras con muchos problemas para ponerla en marcha. Entonces, pues estructuras, no sé si decir paralelas o estructuras fuera de la estructura general, en algunos casos podría ser una solución para canalizar ese tipo de iniciativas, que como hemos dicho antes, la innovación puede ser, sí, la creación de un nuevo producto, de un nuevo fármaco, de un tal, pero puede ser una pequeña modificación en un sistema o cambiar procedimientos, entonces esos pequeños detalles que en algunos casos podemos introducir nos resulta, por lo menos a mí me resulta complicado en una estructura. Bueno, en nuestro caso, la Universidad de Alcalá, 500 años de historia, no existen todavía procedimientos de aquellos años, pero supone una complicación seguir toda una estructura organizativa que plantea un problema. Entonces, justamente relacionado con eso, hay 1000 modelos, y ustedes los conocen seguramente mejor que yo, propuestos de innovación. Hay uno que me llamó la atención, que lo quiero poner sobre la mesa para ver cómo lo perciben. En el centro, las personas, por supuesto, rodeado por un triángulo, y los vértices son la academia, la empresa privada y el gobierno, o los fondos públicos, todo ello rodeado por un círculo que es el compromiso social. Me pareció interesante por eso. La pregunta es, ese triángulo de la unión que debe existir entre academia, gobierno, instituciones o empresas privadas, para fomentar esa innovación que se traduzca en beneficio de ese centro, que es la gente, con un compromiso social que está allá afuera, rodeando todo. ¿Cómo estamos en España desde esa perspectiva? ¿Ven ustedes desde sus diferentes ópticas que eso ocurre, medianamente ocurre, nunca ocurre, o está muy lejos de? ¿Qué dificultades hay ahí? ¿Qué necesitaríamos para que eso se comience a dar? Blanca. Vamos a ver. El final de la historia es un final feliz. Vamos a empezar por ahí. Y lo es gracias a que estarán hechas todas esas diagramas, estructuras, triángulos, vértices, tal y cual, pero quien saca la historia de la humanidad adelante, la innovación adelante, es lo que se llama las islas de creatividad. Pequeños focos en lugares muy inhóspitos, como puede ser una universidad, o como digo, inhóspitos en el sentido de funcionariado, de mamut que tienes que mover, ¿no? Y de repente surge un pequeño núcleo, y ahí estás tú, un pequeño núcleo de creatividad que es capaz de aunar muchas personas, muchos cerebros, e incluir, poniendo en el centro el objetivo del trabajo, en nuestro caso el enfermo, el niño discapacitado, lo que sea, motivar, ilusionar en un proyecto a la persona que limpia, a la persona que investiga, a la persona que con el destornillador hace los aparatos y todo eso, ¿no? Esas islas de creatividad. Yo me considero un ser que vive en una isla de creatividad, en uno de esos reductos. El día que lo descubrí lo entendí. Y el mensaje es, desde la que limpia hasta la que dirige, no te estampes contra el muro, sáltalo. O sea, ¿cómo se hace en gerundio? Haciéndolo. No pienses en ti, piensa en cómo puedes beneficiar al que tienes al lado. Sé responsable, que es lo que tú decías de los estudiantes que te llegan. O sea, el tema de la responsabilidad es como que
es compartida, hablamos como en plural majestático, ¿no? No nos presentamos con nombre y apellido a nuestros enfermos, y si lo haces es que eres una prota. Entonces, o sea, cuando esos conceptos no están muy claros, entonces, bueno, pues desde la medicina personal, personalizada, basada en la evidencia y dirigida cada vez más, ¿no? Con terapias moleculares y todo eso es capaz de unirse, poniendo al enfermo en el centro, no aceptando un no por respuesta, sobre todo cuando no es injustificado. O sea, yo no acepto un no por respuesta cuando es injustificado. O sea, yo trato de explicar el por qué quiero algo. Y cuando lo explicas sin enfadarte, sino con obviedades, la gente lo entiende. Y entonces ya es responsabilidad del otro si decide ayudar o no a ese enfermo, en mi caso en particular. Al final das la vuelta a un hospital como un calcetín, porque tratas de adaptar el hospital al niño, no el niño al hospital. Y eso aplícalo a la ciencia, aplícalo a la investigación, aplícalo a la información. Es quitarte tú del medio y poner delante lo que está por delante. Entonces eso sale disparado como un cohete. Blanca, y es mucho el concepto de la perseverancia, bueno, claro, en el proceso de innovación, ¿verdad? Porque crees en ello, porque crees en ello y eres capaz de contagiarlo, que es lo que dice Einstein. O sea, no puedes convencer a alguien de algo en lo que no crees. Eso es una experiencia de cada día, ¿no? Entonces, si tú crees en lo que estás haciendo, puedes convencer. Y si no convences ahí, es momento de irse. Yo lo llamo las 15 mudanzas, no desesperes. O sea, a lo mejor es que no tienes que estar ahí. O sea, en ningún sitio está escrito que uno tenga que terminar la vida en un lugar donde uno no puede desarrollarse como ser humano, que básicamente consiste en hacer que como decía un niño en el hospital, que le decía a su madre, creo que tú quieres ser médico. ¿Y por qué quieres ser médico? Y decía, porque yo quiero que la humanidad crezca. Y yo me reí cuando lo escuché. Bueno, pues sí, yo quiero que la humanidad crezca. Y crece a través de la innovación, pero somos las personas, no son las estructuras las que innovan. No sé. Susana. Bueno, totalmente de acuerdo. Y traduciendo lo que tú has dicho a la estructura, digamos, sí, triangular, yo creo que a ver, hay intercomunicaciones entre los tres vértices, pero el que más tiene el que más está tirando ahora mismo, que no sé si es el que debería tirar, es un poco el de la academia y el de la investigación, digamos, básica o translacional, hacia los otros lados, porque yo, o al menos desde nuestro punto de vista, no percibimos que haya tanto interés en lo que se hace a nivel básico translacional como el interés que nosotros tenemos de hacer que las cosas vayan hacia adelante y se empujen. Entonces, obviamente, hay dinero que viene del Estado, mucho menos de las compañías, y desde luego yo creo que la conexión más débil para nosotros es la conexión entre academia e industria, porque para nosotros es muy difícil, se enfocan las cosas de modos completamente diferentes y a lo mejor no estamos lo suficientemente formados para involucrar a la industria, y tampoco la industria está lo suficientemente formada para entender lo que nosotros queremos comunicar o nuestro conocimiento, cómo se podría traducir. A veces puede pasar, Susana, que no encontramos como ese punto común. Exacto. ¿Cierto? No nos esforzamos, que seguramente lo encontraríamos si lo buscamos, el punto común. De las dos partes, ¿no? Que tiene que estar centrado finalmente en el paciente. Perdonad que os interrumpa, pero punto absolutamente fundamental y necesario en aquellas patologías que afectan a muy pocos enfermos. Enfermedades raras y cáncer infantil. O sea, será a través de la academia que la industria farmacéutica pueda... o sea, es la unión de la academia y la industria farmacéutica la que conseguirá el desarrollo de nuevos tratamientos para estos enfermos, porque, claro, cuando hay 30 niños en España diagnosticados de un glioma difuso de protuberancia, ya me dirás qué compañía farmacéutica quiere fabricar una molécula frente a una mutación de un gen. Y es que eso es así, y aplicado en la vida real de los niños que sufren la enfermedad, de los padres que los cuidan y de los médicos que dedicamos nuestra vida a eso, pues tenemos nuestra esperanza puesta en ese cambio de mentalidad. Nada más aterrizado que lo que acabo de decir, y que se puede aplicar a otras muchas enfermedades. Yo hablo de esta porque es una de las que me mantiene despierta por la noche. Entonces, y creo que será solo a través de
la investigación básica, junto con la aplicación clínica y laboratorios, industria farmacéutica que esté interesada en esto, quien conseguirá que avance, ¿no? De momento todo esto está en manos de mucha gente irresponsable que está prometiendo tratamientos y soluciones a una enfermedad que está haciendo pues sufrir en todos los sentidos a muchas familias y a muchos médicos, entre los cuales me incluyo. Sí. Porque es impresionante la cantidad de paramedicina, por llamarlo de alguna manera, que está tomando las riendas en este asunto, y me asusta. Así que ánimo. Cambiarte de esos aparatos que estás Blanca, haciendo a mi y fíjate que está muy relacionado. Que es un tema muy interesante, porque fíjate que por muchos años la industria farmacéutica tuvo un modelo que era el modelo enfocado en el medicamento, donde todo giraba alrededor del medicamento. Y eso es un tema que es clarísimo en la industria farmacéutica. De unos años para acá, el modelo cambió al modelo enfocado en el paciente. Porque claro, el único punto común que tenemos, la industria, los médicos como tú que están día a día al frente de los pacientes, trabajando como tú, y todos el resto de actores del área de la salud, es el paciente. Pues entonces, sí, hágase. el punto tiene que estar ahí y tenemos Hágase. que convertir ahí, claro. Hay mucho por hacer ahí, pero eso está cambiando y debe enfocarse ahí. María. Te ha lanzado ella a ti el guante, ¿eh? Sí. Hágase. Te ha devuelto. Sí, yo desde luego creo, y volviendo un poco a Susana, yo creo que en este país se hace muy buena investigación básica, y es verdad que quizás lo que falta es darle la importancia social y públicamente que tiene, ¿no? Y ahí, bueno, lo que ha pasado en España en los últimos años con la ciencia, pues está ahí, y en eso los medios de comunicación pues sí que se han hecho eco, y yo creo que, bueno, hablando un poco también de lo que comentaba Blanca de las pseudociencias, ¿no? Por llamarlo así, o las pseudoterapias y tal, claro, ahí los medios de comunicación también juegan un papel clave, y sí que creo que está habiendo un poco un cambio de chip ahora hacia la denuncia, ¿no? De todos esos, quizás poco a poco y progresivamente, y desde estos focos de creatividad que también hay en ciertos medios de comunicación, para denunciar todas estas terapias, ¿no? que se aprovechan de las necesidades de la gente, para las que no hay respuesta desde otros focos, ¿no? María, por favor. Sí, yo creo que la tradición en España nos lleva o nos tiene en un estado en el que no existe una gran colaboración entre los diferentes actores de los que hemos hablado, ¿no? Básicamente, yo creo que los presupuestos generales del Estado, que hoy están son especialmente noticia, acaban dirigiendo, y la estructura de cómo se promociona, de cómo se obtienen los ingresos, acaba llevando hacia unos derroteros u otros. Y estos canales que existen y que, bueno, pues hay colaboraciones entre empresa privada, universidad y centros, o la sociedad representada de diferentes maneras. Hay casos de éxito. No es una forma mayoritaria, ni mucho menos. No sé si la tradición en otros países anglosajones, donde la financiación para la investigación desde empresas privadas en la universidad o en la academia, pues los ha llevado a una mayor tradición de esa colaboración, ¿no? Aquí la hay, pero yo creo que no suficiente. Y por volver a incidir sobre el detalle de esos medicamentos para casos de enfermedades raras, con una población objetivo muy pequeña, en el caso en el que yo trabajo, que son ayudas técnicas, no son fármacos, estamos exactamente en la misma situación. Niños afectados con una determinada necesidad son muy pocos, y cuando son muy pocos en comparación a la población total, y además los síndromes son tan diversos que las necesidades de cada uno son diferentes, con lo cual al final el público objetivo es muy pequeño, y
la disponibilidad económica de esas familias a las que llega un niño con unas necesidades especiales relativamente grandes son muy amplias y necesitan un montón de pequeños artilugios o desde los pañales toda su vida, ¿no? Entonces eso hace que sea difícil para una empresa plantearse como un nicho de mercado una solución para ese público, porque es que lo que decía es que pueden ser 30 casos en un país como España, ¿no? Entonces resulta difícil poder dar soporte desde una empresa a estos. Entonces ahí creo que es donde encaja la innovación social y estas nuevas iniciativas en las que yo creo que encaja nuestro programa de Padrino Tecnológico modestamente, y que es el tratar de buscar soluciones, según la definición de la Comisión Europea, buscar soluciones ni desde el gobierno ni desde la empresa privada, sino pues con unas soluciones alternativas que busquen solucionar los problemas del día a día, en este caso de chicos o fundamentalmente de chicos que suponen una población muy muy pequeña. Gracias, Saturnino. Como ocurre siempre cuando hay un diálogo tan agradable, el tiempo pasa volando. Nos quedan unos pocos minutos y yo quisiera cerrar, si les parece bien, pensando o proponiendo esto. Un par de minutos para cada uno para poder expresar aquello que no dijimos, que no salió dentro de esta conversación y que ustedes querían expresar, y que sea también un llamamiento para la innovación, para fomentarla, para dar ese mensaje de ustedes que ya lo están haciendo a esas generaciones nuevas, inclusive a esas personas que en cualquier compañía están desde la entrada de la compañía, la persona que hace el aseo, como decías tú, para saber que todos somos innovadores, que la innovación es un tema que está innato al ser humano, que no hay que tener X cursos o posgrados para innovar, hay que conocer la vida, vivir lo que se está haciendo, gustar o sentir aprecio por lo que se hace y buscar mejorarlo probablemente, si hay opción. Entonces, en esa base, 2 minutos para un cierre. Comenzamos ahora con María. Pues por intentar así aglutinar un poco todo lo que se ha dicho, ¿no? Desde luego innovación humana, con el centro, el paciente en el centro, innovación motivando a las estructuras, ¿no? Tanto desde abajo hasta arriba, con canales de comunicación en las organizaciones como organizaciones permeables de arriba abajo, para que la innovación, eso que decía Saturnino, ¿no? Que esas pequeñas cosas puedan llegar, ¿no? A toda la organización. Y luego una cosa que quizás nos ha quedado un poco también que no hemos acabado de tratar, innovación que se evalúe, ¿no? Hablaba antes Blanca del Big Data, de todos los datos que tenemos, bueno, pues utilicémoslos, ¿no? Tenemos los hospitales informatizados, tenemos datos de altas de ingresos, de estancias, bueno, pues vamos a utilizar esos datos en beneficio de la innovación. Gracias, María. Susana. Bueno, pues es que yo estoy totalmente de acuerdo y decir eso, que la innovación puede estar en muchos campos, puede ser innovación desde un punto de vista básico, pero también de cómo acercar los tratamientos o cómo se desarrollan los programas para los pacientes y que realmente innovar nos implica a todos y que podemos realmente hacer cosas aunque sean pequeñas por todo este tipo de pacientes. Gracias, Susana. Blanca. Por terminar soltando una bomba, creo que no todo lo científicamente posible debe ser éticamente aceptable y que la ciencia sin conciencia es la ruina del alma. Así que ánimo y lo vemos con la cabeza sobre los hombros. Es cierto que hay que reflexionar el tipo de innovación que se quiere hacer, que tecnológicamente hay muchísimas posibilidades, pero que tenemos que ser responsables todos de hacia dónde vamos. Eso, obviamente. Sí, yo hacía referencia antes que la innovación no implica una bondad por sí misma. Entonces habría que plantearse cuándo el objetivo que se busca es razonable o no. Yo en el discurso suelo ser muy pesimista, pero después en el análisis o en el día a día creo que soy relativamente optimista. No sé cómo habrán quedado mis palabras,
pero desde luego yo traía una pequeña lista de casos de éxito y en la innovación y específicamente en el campo de la innovación social hay un buen número de ejemplos de casos de éxito con ayudas muy, muy significativas para muchas personas, ¿no? Y el muchas personas me da pie a enlazar con el otro comentario que creo no hemos tocado, que es el tema de la escalabilidad. La escalabilidad del volumen es algo que cada vez que se habla de innovación, emprendimiento, creatividad, nuevos desarrollos, está en el foco. Es uno de los mantras que hay que proporcionar una solución escalable. Yo no sé si por desgracia me muevo en un proyecto relativamente pequeño, muy muy pequeño, y eso no me hace parar. Entonces yo animaría a aquellos que tienen la posibilidad de introducir una innovación humana o con una bondad detrás, que no se preocupen demasiado de la escalabilidad, ¿no? Si afectamos a 25 personas, pues son 25, y si afectamos uno al año, pues uno al año, ¿no? Otra cosa es el análisis financiero o la viabilidad económica que esto pueda suponer, ¿no? Dependiendo desde dónde se realice la innovación, obviamente es un punto a tener en cuenta, ¿no? Pero en el caso de los funcionarios como yo, que tenemos cubierta, yo siempre digo lo mismo, yo no vivo de esto, yo tengo mi sueldo por ahora garantizado, no sabemos si después de la crisis parece que aguantaremos unos años. El que se afecte a un número de personas relativamente pequeñas no debe ser una cortapisa. También es cierto que no es lo mismo que el que promueve la innovación sea una multinacional, que el que promueve la innovación sea Antonio García, un parado de 55 años que necesita salir adelante. Pues el volumen que necesita uno y otro es completamente diferente. Por tanto, iniciativas que afectan a una población relativamente limitada, pero sostenible, no veo ningún problema al respecto. Muchísimas gracias. Pues de verdad, muchísimas gracias. Yo quisiera cerrar diciéndoles que ha sido un privilegio y un honor tenerlos acá. De verdad, de todo corazón, muchísimas gracias por haber venido, pero más gracias todavía por hacer lo que hacen. Gracias por estar innovando, por poner a la gente en el centro de las cosas, por generar esos valores que son los que son el cimiento de cualquier cosa que hagamos en la vida, y sobre esos valores enfocados en el ser humano, innovar. Y el mensaje de la Fundación Pfizer, que es el de siempre: estamos para apoyar, nuestra misión está relacionada con la innovación, queremos estar ahí, y esperemos que este sea el comienzo de muchos foros muy similares a este. Muchísimas gracias. Gracias.